Imagina a un rey cuya sabiduría trasciende el tiempo, cuyo nombre resuena a través de milenios como un eco inmortal. Un monarca tan brillante y próspero que incluso los gobernantes de tierras lejanas emprendían largas travesías solo para escuchar sus palabras, anhelando un destello de su conocimiento. No era un simple soberano, era la encarnación de la justicia, guiado por una inteligencia tan prodigiosa que parecía dictada por los propios dioses. Su reino, un paraíso de esplendor y grandeza, no solo reflejaba su genio, sino también la inmensidad de su corazón, generoso y eterno. Pero ¿qué pasaría si te dijera que su historia no es solo de grandeza, sino también de inquietantes enigmas, traiciones y un final que pocos se atreven a contar? En los rincones más oscuros de su palacio, se gestaban intrigas y conspiraciones que desafiaban su autoridad y ponían a prueba su fortaleza. Incluso aquellos que lo rodeaban, aquellos en quienes confiaba, tenían sus propias ambiciones y secretos. Esta es la historia del rey Salomón, el hombre más sabio de la historia, y quizás, también el más trágico. Su sabiduría era un don y una maldición, pues mientras su fama crecía y su poder se consolidaba, también lo hacían los peligros y las sombras que acechaban su trono. A través de los siglos, su figura ha sido venerada y cuestionada, y su legado sigue siendo un enigma para aquellos que buscan comprender el verdadero alcance de su grandeza y su caída. Si quieres conocer los misterios y las lecciones ocultas detrás de estas historias antiguas, suscríbete al canal y acompáñanos en este fascinante viaje por el pasado. Salomón vivió aproximadamente en el siglo X a.C., en una época en la que Israel estaba en su máximo esplendor. Su padre, el rey David, había consolidado el reino, vencido a sus enemigos y establecido Jerusalén como la ciudad sagrada. La cultura israelita estaba marcada por la ley mosaica, la cual regía no solo la religión, sino también la vida cotidiana. Durante el reinado de Salomón, el comercio floreció, conectando Israel con Egipto, Arabia, Fenicia y otras regiones del Mediterráneo. El reinado de Salomón es recordado como una era dorada de paz y prosperidad. Construyó el famoso Templo de Jerusalén, la morada de Dios en la tierra, donde se guardó el Arca de la Alianza. Sin embargo, también fue un tiempo de cambios en la sociedad, pues la influencia de culturas extranjeras comenzó a mezclarse con la fe israelita, lo que eventualmente llevaría a conflictos internos. Salomón nació como el hijo del legendario rey David y Betsabé, en un reino que se encontraba en su apogeo. Desde su infancia, fue distinto a los demás, reflexivo, observador y con un sentido de justicia innato. Pero su destino cambió cuando, tras la muerte de su padre, heredó el trono de Israel. Su ascenso no fue fácil, pues hubo disputas por la sucesión. Su medio hermano Adonías intentó tomar el trono, pero gracias a la intervención del profeta Natán y de su madre Betsabé, Salomón fue coronado rey. Una noche, el joven rey tuvo un sueño en el que Dios le preguntó qué era lo que más anhelaba. Salomón, lejos de pedir riquezas o poder militar, respondió con humildad: «Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo». Primero de Reyes 3:9. Aquella respuesta complació tanto a Dios, que no solo le otorgó una sabiduría incomparable, sino también riquezas, poder y honor que ningún otro rey había tenido antes. La fama de su inteligencia se esparció rápidamente por el mundo. Se cuenta que Salomón resolvía disputas con una perspicacia sobrehumana, como el célebre juicio de las dos madres que reclamaban a un mismo bebé. Dos mujeres llegaron ante el rey, ambas afirmaban ser la madre del mismo niño. Salomón, en un acto de profunda astucia, ordenó partir al niño en dos con una espada y dar la mitad a cada una. «No, por favor, no lo mates», suplicó una de ellas, «dáselo a ella, pero deja que viva». La otra mujer, en cambio, permaneció impasible. «Sí, que se divida», dijo. Con esta reacción, Salomón reveló la verdad. La verdadera madre era aquella que prefirió perder a su hijo antes que verlo morir. Su sabiduría se hizo legendaria, y todo Israel temió al rey, pues vieron que la sabiduría de Dios estaba con él. Primero de Reyes 3:28. La noticia de este juicio rápidamente se propagó por todo el reino, y el sabio veredicto de Salomón se convirtió en una leyenda viva que cruzó fronteras. No solo demostró su capacidad para discernir la verdad en situaciones de extrema dificultad, sino que también reflejó su profunda comprensión de la naturaleza humana y el amor maternal.
Los consejeros y súbditos de Salomón quedaron asombrados por su ingenio y determinación, viendo en él a un líder dotado de una sabiduría divina. Su reino floreció con templos majestuosos, palacios de oro y un comercio próspero. Pero no solo los hombres quedaron fascinados por Salomón, su sabiduría y grandeza atrajeron a reyes, sabios y viajeros de todas partes, deseosos de presenciar su legendario esplendor. La reina de Saba, una monarca de tierras lejanas, llegó con una gran caravana de riquezas para poner a prueba su sabiduría. Le planteó acertijos y desafíos, y Salomón respondió a cada uno con facilidad. «Bien has hablado, oh rey de Israel», dijo ella. «Verdaderamente tu Dios te ha dado sabiduría y prosperidad como ningún otro en la tierra». Ella quedó tan impresionada que algunos relatos sugieren que entre ambos nació una relación que marcó la historia de sus pueblos. Sin embargo, con la grandeza vinieron también las sombras. Salomón, cegado por su esplendor, comenzó a alejarse de los caminos de Dios. Tomó 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras y adoradoras de otros dioses. Poco a poco, permitió la construcción de templos paganos en Israel y se dejó seducir por sus creencias. Dios le advirtió: «Si tú y tus hijos apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos, yo cortaré a Israel de la tierra que les he dado». Primero de Reyes 9, 6-7. Fue entonces cuando la tragedia comenzó a acechar. A medida que Salomón envejecía, su juicio y su capacidad de liderazgo se vieron comprometidos por las influencias extranjeras y su alejamiento de los mandamientos de Dios. A pesar de su sabiduría, Salomón comenzó a tomar decisiones que socavaron la estabilidad y la unidad de Israel. Las tensiones internas crecieron, y las facciones se formaron dentro del reino. Uno de los episodios más oscuros de su reinado ocurrió cuando Jeroboam, un joven y ambicioso líder, comenzó a conspirar contra él. Jeroboam era conocido por su valentía y liderazgo, y muchos lo veían como un salvador en medio de la creciente desilusión con Salomón. Aprovechando el descontento de las tribus del norte, Jeroboam organizó una rebelión. Salomón, en un intento desesperado por mantener su reino unido, recurrió a medidas cada vez más draconianas. La carga de impuestos aumentó, y la opresión de los trabajadores se intensificó. La construcción del templo y otros proyectos monumentales, que al principio fueron símbolo de la grandeza de Israel, se convirtieron en recordatorios de la tiranía y el sacrificio forzado. Mientras tanto, la corrupción se infiltró en la corte de Salomón. Consejeros y oficiales, una vez leales, comenzaron a buscar su propio beneficio. El tejido moral y espiritual del reino se desmoronaba, y la justicia que una vez caracterizó el gobierno de Salomón se desvaneció. A pesar de estos problemas, Salomón continuó escribiendo y reflexionando sobre la vida y la sabiduría. En sus últimos años, escribió el libro de Eclesiastés, un texto profundamente filosófico y melancólico, en el que meditaba sobre la vanidad de la existencia y la búsqueda de significado en un mundo efímero. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. Cuando Salomón finalmente murió, dejó un reino dividido y una herencia ambigua. Fue enterrado en un lugar desconocido, y la localización exacta de su tumba se perdió en el tiempo. Israel, el gran reino de Salomón, se encontraba al borde de la fragmentación. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono. Sin embargo, Roboam carecía de la sabiduría y el carisma de su padre. En lugar de buscar la reconciliación, aumentó la carga de impuestos y la opresión sobre las tribus del norte. Esto provocó una rebelión liderada por Jeroboam, que culminó en la división del reino en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. La división marcó el fin del periodo de unidad y prosperidad que David y Salomón habían logrado. El reino del norte, Israel, se enfrentó a constantes conflictos y fue eventualmente conquistado por los asirios. El reino del sur, Judá, sobrevivió un poco más, pero también cayó ante los babilonios. La historia de Salomón es un recordatorio de que la grandeza sin humildad es efímera y que por más que un hombre posea todo, sin Dios, al final no posee nada. La sabiduría sin obediencia a Dios solo lleva a la destrucción. Esta historia nos deja una lección profunda y multifacética que trasciende los tiempos. El poder, la inteligencia y la riqueza son recursos valiosos, pero no garantizan la felicidad ni el éxito eterno. A lo largo de su vida,
Salomón demostró que incluso el hombre más sabio puede perder el rumbo cuando se aleja de los principios fundamentales de la fe y la humildad. Salomón, pese a su incomparable sabiduría, permitió que su corazón se desviara hacia otros dioses y hacia las tentaciones del poder absoluto. Esta desviación no solo afectó su reinado, sino que también sembró las semillas de la división y el conflicto en su reino. La prosperidad y la paz que había logrado se desvanecieron cuando dejó de escuchar la voz de Dios y sucumbió a las influencias que lo alejaron de su propósito inicial. Las historias de su grandeza se transformaron en advertencias sobre los peligros de la autosuficiencia y la falta de devoción. La sabiduría de Salomón, que una vez fue su mayor fortaleza, se convirtió en un recordatorio de que incluso el más sabio de los hombres es susceptible a la corrupción cuando se desvía del camino correcto. La historia del rey Salomón nos enseña que el verdadero éxito no se mide solo en términos de riqueza y poder, sino la capacidad de mantener la integridad y la fe a lo largo del tiempo. Nos recuerda que la sabiduría, cuando no está acompañada de humildad y obediencia, principios fundamentales, puede llevar a la perdición. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más relatos fascinantes, no olvides seguir el canal para no perderte ninguna actualización. Bendiciones.